Hola, muy buenas a todos. Espero que estén muy bien. En la siguiente serie de videos vamos a empezar a resolver el modelo de la prueba matemática, pero del proceso admisión 2020. Así que comencemos y ojalá esto les ayude en su estudio para la PDT. Entonces, pregunta uno. Tenemos simplemente que operar. Entonces, vamos a escribir aquí tal cual lo que nos ponen en el enunciado, que yo ahí recorté a la mitad. Dividido en 14. Ya. Primero los paréntesis, ¿cierto? Y como es una resta de fracciones, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo. En este caso va a ser 45. El 9 en el 45, ¿cuántas veces cabe? 5, así que nos queda 5 y eso multiplica al numerador, así que por 5 menos el 5 en el 45, ¿cuántas veces cabe? 9, entonces el 9 y multiplica al numerador, 2. Esto nos va a quedar 45, 5 por 5, 25 menos 9 por 2, 18. Todo esto siempre dividido por el 14 partido en 15. Y este paréntesis de acá finalmente queda como 7 partido en 45 y dividido en 14 partido en 15. Ahora, como estamos dividiendo fracciones, nosotros lo que tenemos que hacer es dar vuelta esta fracción de acá para poder multiplicarla. Entonces nos va a quedar 15 partido en 14. Y ahora esto lo podemos resolver viendo que este 15 se puede simplificar con este 45, aquí queda un 3, aquí un 1, y este 7 con el 14, aquí queda un 1 y aquí queda un 2. Entonces nos va a quedar 1 partido en 3 por 1 partido en 2, y esto es igual a 1 partido en 6, por lo tanto la alternativa es la D. 2. Si P es igual a 1,76 periódico, ¿cuál es el valor de 10P? Para hacer esta pregunta tenemos que escribir, por ejemplo, el número. Esto va a ser así, y el 76 se va a repetir de manera infinita, ¿cierto? Porque es periódico. Ahora, ¿qué pasa cuando a un número le multiplicamos 10? Lo que pasa es que la coma, se corre un espacio. Entonces ahora este número sería 17, y aquí se va a empezar a repetir 6, 7, 6, 7, 6, 7, y así sucesivamente, ¿cierto? Porque acá van a seguir los mismos números, simplemente corrimos la coma. Entonces este número lo podríamos escribir como 17,67 y el periodo sería 67. Entonces la alternativa sería la B. Otra forma de hacerlo sería pasar el 1,76 periódico a su forma de fracción. ¿Y esto cómo se hace? Escribimos todo el número y lo restamos por lo que está fuera del periodo. En este caso sería solo el 1. Y lo dividimos por la misma cantidad de 9 que números en el periodo. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, acá el periodo consta de dos números, el 7 y el 6, por lo tanto se tiene que dividir en 99. Si aquí hubiese un tercer número, entonces serían 999. Pero en este caso solo tenemos dos, así que se divide en 99. Y este resultado, multiplicarlo por 10. Luego nos va a quedar 175 multiplicado por 10 nos da 1750, lo voy a escribir al tiro, partido en 99. Y resolviendo esa división les va a dar este mismo número y les va a dar nuevamente que la alternativa es la B. Esa es otra forma de verlo. Pregunta 3. Si n es igual a 2,04 y p es igual a 2,03, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? N es la aproximación por redondeo a la milésima de 2, ese número que sale. Ahora, cuando nosotros estamos redondeando a la milésima, como es en este caso, el número que queremos cambiar es el que está en la posición de la milésima. Y para ver por cuál número se cambia, es decir, si es un 9 en este caso o se mantiene en el 8, tenemos que ver el número que le sigue. Si el número es mayor o igual a 5, se va a cambiar por el número más alto, es decir, el 9. Y si es más pequeño que 5, el número que sigue a la milésima, entonces se mantiene el mismo número que estaba en ese caso. Por ejemplo, acá tenemos un 5. Como efectivamente cumple con ser mayor o igual a 5, en específico es igual a 5, este valor pasa a ser un 9. Ahora, ¿qué pasa? El n vemos que tiene dos decimales y este número nos va a quedar 2,039, tiene tres decimales, por lo tanto al tiro la descartamos. La B, n es la aproximación por redondeo a la centésima de y el mismo número de antes. En este caso este es el valor que queremos cambiar, así que nos fijamos en este y como es mayor a 5, este número pasa a ser, redondeando a la centésima, 0,4, que es justamente n, así que sí es la B. Sigamos viendo las otras de todas maneras para repasar conceptos. P es la aproximación por truncamiento a la milésima. En este caso lo que se hace es ver el que está en la milésima y todo lo que está a la derecha se borra simplemente. No se cambia ningún número, solamente se borra lo que está a la derecha. Y bueno, esto no va a ser P porque P también tiene dos decimales, así que esta no es. P es la aproximación por redondeo a la centésima de, y el valor que sale acá, nosotros vimos que la aproximación por centésima de este valor es 2,04 y el P es 2,03, así que esta tampoco es. N es la aproximación por truncamiento a la centésima de 2,03 y es todo eso que sigue. Ahora, como ahora estamos viendo la centésima, hacemos una pared y borramos lo que está a la derecha. Y esto tampoco es N, así que no es. Con eso confirmamos que la alternativa era la B. Pregunta 4. Catalina, Gabriel y Daniela se repartieron 64.800 pesos de tal forma que Catalina recibió 5 novenos del total.
Gabriel 3/5 del dinero sobrante y Daniela el resto. ¿Cuál es la diferencia positiva entre los dineros recibidos por Catalina y Daniela? Entonces, la pregunta en el fondo nos pide ver es la resta de las dos cantidades que referencian acá, que sería el dinero que ganó Catalina y el que recibió Daniela. Así que lo primero que tenemos que hacer es calcular el dinero que recibió Catalina y el dinero que recibió Daniela. Catalina es un cálculo directo, nos dicen que de este total ella recibió 5/9, así que hay que multiplicar por esta cantidad. Primero voy a hacer la división y nos va a quedar 64.800 dividido en 9. El 9 en el 64 cabe 7 veces, sobra 1, bajamos el 8, aquí queda un 2 y se agregan estos dos ceros, porque aquí tenemos resto 0. Entonces, esto luego hay que multiplicarlo por 5, 0, 2 por 5, 10, 5 por 7, 35, más 1, 6. Entonces, Catalina ganó, o sea, recibió en realidad 36.000. Ahora, Daniela al final recibe como lo que sobró después de que se le repartió a Daniel, también. Entonces, hay que calcular la cantidad que recibió Gabriel. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, Gabriel recibió 3/5 del dinero sobrante después de haberle entregado a Catalina. Entonces, primero tenemos que ver cuánto dinero quedó después de entregarle a Catalina. Y eso va a ser la resta que estoy mostrando acá, porque esto es lo que recibió ella. 0, 8 y 2. Entonces, lo que sobró fueron 28.800. De este voy a seguir acá abajo. De estos 28.800, Gabriel recibió 3/5. Entonces, de nuevo voy a hacer primero la división y después voy a multiplicar. Dividido en 5, esto es igual a 5, sobran 3, se baja el 8, aquí queda un 7. De nuevo sobran 3, se baja el 0, 6, 0, sobran 0, así que se agrega este 0 acá. Aunque la división la hice un poco rápido porque no es el eje central del ejercicio. Obviamente es importante hacer la operatoria B. Y esto hay que multiplicarlo por 3. 0, esto da 18, 3 por 7, 21, 22, 15, 17. Y esto fue lo que recibió Gabriel, 17.280. Y Daniela recibe el resto. Entonces primero tenemos que ver cuánto del total ya repartimos. Entonces repartimos los 36.000 de Catalina y los 17.280 de Gabriel. Entonces sumemos esas cantidades, 2, y nos queda 53.280 pesos ya fueron repartidos. Y para ver cuánto recibió Daniela, es decir, cuánto sobró después de haber repartido, tenemos que restar esas cantidades. 2, 8, 0. Entonces nos da 0, 7, 1, 2, 5, 1. Entonces Daniela recibió 11.520. Como nos piden la diferencia positiva entre Catalina y Daniela, vamos a tener que a la cantidad de Catalina restarle lo que recibió Daniela. Y eso va a ser 36.000 menos 11.500, y me falta un 0, 20. Y ya estamos llegando al final, simplemente tenemos que resolver acá, 9, 1, aquí da un 8, 4, 4, 2. Entonces la diferencia es de 24.480 pesos y eso es la alternativa A. Pregunta 5. Si a la suma de dos números racionales distintos de 0 se le suma la unidad, entonces el resultado es 0. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Entonces, el caso en el que estamos es que tenemos 5, o sea, x más y, por ejemplo, y al sumarle 1, la suma de todo esto da 0. Entonces, esta es como la ecuación que nos entregan acá en el enunciado. Veamos las afirmaciones. 1. Si uno de los números es negativo, entonces el otro es positivo. A esto no es cierto, porque por ejemplo, si el x fuese menos 0,4 y el y fuera menos 0,6, se va a cumplir esto de acá arriba, porque x más y nos va a dar menos 1 y sumado con 1 nos da 0. Como cumple la ecuación de arriba y es un caso diferente al de la afirmación 1, entonces esta no se cumple. Con esto borramos esta y esta. Y si quisiéramos ahorrar tiempo, ahora solamente nos bastaría estudiar la 3, pero como no estamos apurados, vamos a ver la 2 también. Al sumar los inversos multiplicativos de cada uno de los números, el resultado es un número positivo. Entonces, vamos a ocupar los mismos números que tenemos acá. Vamos a tener menos 0,4 más menos 0,6 más 1 es igual a 0. Ahora, nos dicen que si nosotros sumamos el inverso de este y de este, nos va a dar un número positivo. Pero en este caso, lo voy a pasar a fracción. Este 0,4, menos 0,4, perdón, es lo mismo que menos 4 partido en 10. Y este menos 0,6 es lo mismo que menos 6 partido en 10. Esto a mí se me hace más fácil sacar el inverso de esta manera. Entonces, el inverso de este va a ser menos 10 partido en 4. Aquí les muestro por qué. Menos 10, o sea, menos 4 partido en 10 por menos 10 partido en 4. Recordemos que el inverso multiplicativo es el número que al multiplicar
por ejemplo, a este número nos va a dar 1, entonces esto nos tiene que dar igual a 1. Veamos que esto nos va a dar aquí un menos 1, 1 y aquí 1 y aquí también otro menos 1 y menos 1 por menos 1 nos da 1. Entonces ese es el inverso multiplicativo de ese valor. Del mismo modo, el de esta fracción va a ser menos 10 partido en 6. Y aquí, sin que sea necesario buscar el valor en específico, estamos sumando dos negativos, así que el valor va a ser negativo, va a ser menor a 0. Así que la 2 tampoco se cumple. En este caso no nos sirve para descartar ninguna, pero es bueno acostumbrarse a hacer estos análisis en estas partes en que no están frente a la prueba, no están frente a la presión. Entonces les puede servir quizás si es que sale una pregunta parecida. Y finalmente la 3. La resta de los números es distinta de 0, entonces nos dicen que x menos y es diferente de 0. ¿Qué tendría que ser? ¿Qué tendría que suceder para que la resta entre estos valores sea igual a 0? Que x tiene que ser igual a y, ¿cierto? Porque si estos fuesen igual a 0, entonces el y pasa acá positivo y nos queda una igualdad. Y en el enunciado no nos dicen que el x y el y tienen que ser diferentes. Entonces yo perfectamente podría tomar el menos 0,5 más y de nuevo menos 0,5. ¿Y qué pasa si yo resto estos valores? Entonces lo voy a poner acá, menos 0,5, este queda positivo y quedaría menos 0,5 más 0,5 y esto es igual a 0. Así que esta tampoco pasa siempre. Así que ya descartamos la 1, la 2 y la 3 y como ninguna es verdadera, la alternativa es la E. 6. Si 2 elevado a por 2 elevado a b por 2 elevado a c es igual a 256, ¿cuál es el promedio entre a, b y c? Entonces primero el promedio va a ser igual a la suma de los valores que nos preguntan acá, que sería a, b y c, y partido en la cantidad de valores que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, así que se divide en 3. Ahora, como la multiplicación que tenemos acá son todas de base 2, nosotros podemos sumar los exponentes y nos va a quedar a más b más c. Y esto sigue siendo igual a 256. Y aquí es importante que sepamos o nos demos cuenta que 256 también es una potencia de 2. Entonces vamos aquí a escribir las potencias de 2. Van a ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Este es 2 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, 256 es 2 elevado a 8. Y esto es igual a 2 elevado a más b más c. Aquí tenemos el mismo valor, entonces el a más b más c, tiene que ser igual a 8. Los exponentes van a ser iguales. Así que con esto, notemos que tenemos la suma que habíamos anotado acá arriba. Y esto va a ser 8 partido en 3. Y eso es lo que nos piden, así que la alternativa es la B. 7. Cierto antibiótico tiene el efecto de reducir la población de bacterias en un organismo a la tercera parte cada 2 horas. Entonces, primero traduzcamos esto. Por ejemplo, si un organismo parte teniendo 90 de cantidad, al pasar 2 horas, esto se reduce a un tercio. Por lo tanto, va a tener 30. Y después cuando vuelvan a pasar 2 horas, van a quedar 10. ¿Ya? Porque solo va a ir quedando un tercio del total. Luego, si m es la población inicial de bacterias cuando se aplica el antibiótico, ¿qué cantidad de bacterias habrá en el organismo al cabo de n horas con n un número par distinto de 0? Ahora vamos a hacer este análisis, pero con la cantidad m que nos dieron acá, que es básicamente lo mismo que acá poner m. Luego de 2 horas van a quedar m tercios, ¿cierto? Como dijimos, se va a partir a un tercio de la cantidad inicial. Luego de 2 horas, este m tercios, de nuevo, va a ser reducido a su tercera parte, y esto es igual a m partido en 9. Entonces, podríamos decir que luego de 2 horas queda m por un tercio. Luego, cuando vuelven a pasar 2 horas, va a quedar m partido, o sea, por un tercio al cuadrado, ¿cierto? Porque aquí quedó partido en 9. Y eso va a seguir multiplicándose de la manera que se muestra en esta fórmula. Ahora nos dicen, ¿qué cantidad de bacterias habrá en el organismo al cabo de n horas? Como nosotros sabemos que la cantidad de bacterias van a ir bajando luego de 2 horas, si han pasado, por ejemplo, 2 horas, vamos a tener que recién se multiplicó por un tercio. Si nosotros vemos que pasaron 4 horas, recién ahí va a ser un tercio al cuadrado. Entonces, esto nos permite decir que la fórmula va a ser algo de este tipo, 1 partido en 3, y si n es la cantidad de horas, entonces tenemos que dividir la cantidad de horas en 2, porque ven, aquí pasaban 4 horas, pero recién se va a elevar a 2. Aquí habían pasado 2 horas y recién el exponente es 1. Entonces va a ser n partido en 2. Ahora veamos cuál de las alternativas coincide con esto. Esta no, porque hay una resta, tampoco porque hay una resta. Acá esto sería como m
por un tercio, porque está elevado a un exponente negativo, así que eso se da vuelta en 2n. Este no nos sirve porque entonces a la hora 4, por ejemplo, esto estaría elevado a 8, que no es el caso. Aquí el n está solo, pero cuando ha pasado recién una hora, nosotros no estamos multiplicando por un tercio, así que este tampoco es. Y esta es lo mismo que m por exponente negativo, así que damos vuelta a la base un tercio en n partido en 2, que es lo mismo que el 0,5, así que la E es la respuesta correcta. 8. Sean A y B dos números racionales ubicados en la recta numérica como se muestra en la figura adjunta. ¿Cuál o cuáles de las siguientes desigualdades esos son verdaderas? 1. 1 partido en A es mayor a 1. Esta es verdadera porque al final estamos dividiendo 1 en un valor que es que es un decimal. Y ese decimal, si lo pasamos a una fracción, nos va a quedar con un denominador más grande que el numerador, porque ni siquiera llega a la unidad. Por lo tanto, al dividir el 1 en el A nos va a dar algo mayor a 1. Una forma un poco más simple de verlo y sin ese análisis es poner la desigualdad que nos muestra la misma recta, ¿cierto? A va a ser menor a 1. Ahora pasémosela dividiendo. Aquí va a quedar un 1 y esto va a ser menor a 1 partido en A. Y llegamos directamente a la desigualdad de la 1, así que si se cumple, vamos a descartar esas dos. Luego, 2. A más B es menor a 1. Veamos que estamos sumándole a A un valor negativo. Entonces, por ejemplo, el B es menos 0,2 y el A va a ser 0,3. Si nosotros sumamos estas cantidades, nos va a dar algo menor que el A, de hecho, 0,2. ¿Ven? Y esto nos va a dar 0,1. Como el valor que nos da es menor al A, va a ser menor al 1, porque vamos a tener un orden así. A más B es menor al A y esto va a ser menor a 1. Así que esta también es verdad. Ahora, con eso descartamos esa. Y nos queda ver la tercera. Menos A por B es mayor a 0. Tenemos que el B es negativo, ¿cierto? Es menor a 0. Y el A es mayor a 0. Pero si lo multiplicamos por menos 1 nos va a quedar menos A, que va a ser menor a 0, porque se da vuelta la desigualdad, ¿cierto? Ahora, si nosotros multiplicamos un negativo por un negativo, ¿qué nos da? Un positivo. Entonces esto es mayor a 0, efectivamente. Así que la 3 también es, la alternativa correcta es la E. 9. De suficiencia de datos. Sea m y n números enteros, se puede determinar que 3 elevado a n al cuadrado menos m al cuadrado es igual a 81 si se sabe que. Entonces primero vamos a escribir la expresión que tenemos acá, el 3 elevado a eso, n cuadrado menos m cuadrado. Y esto es una suma por su diferencia, así que podemos volver a escribirlo como n menos m y n más m. Este es uno de los productos notables, ¿cierto? Si ustedes resuelven esa multiplicación entre los paréntesis, les va a dar el n al cuadrado menos m al cuadrado. Entonces veamos, con el dato 1 sabríamos que esto vale 2, pero no tenemos idea de cuánto vale esto. Podría valer 1.000.000, por ejemplo, y si vale 1.000.000 eso va a ser totalmente diferente a 81, así que no nos sirve. Y el dato 2 nos dice que 3 elevado a n partido en 3 a la menos m es igual a 9. Ahora, como estamos dividiendo y tienen la misma base, cuando se dividen dos potencias de la misma base, los exponentes se restan. Entonces quedaría 3n menos m. Y esto es igual a 3n más m. Así que esta expresión, voy a borrar lo que tenemos acá. Esto de acá es igual a 3 elevado a n más m. Y todo esto es igual a 9. Pero el 9 aquí es igual a 3 elevado a 2. Así que con esto podemos deducir, como hicimos en un ejercicio anterior, que n más m es igual a 2. Ahora, este por sí mismo ¿nos alcanza? No, porque tendríamos el mismo problema que antes. Este podría valer 2 y este podría valer círculo. Y eso nos podría dar algo diferente a 81. Pero ¿qué pasa si sabemos que este vale 2 y este vale 2? Entonces esto va a ser igual a 3 elevado a ¿cuánto? A 4. Y 3 elevado a 4 efectivamente es 81. Pero necesitamos de ambos datos para poder asegurarlo totalmente. Así que la alternativa es la C. Pregunta 10. Aquí solamente tenemos que resolver. Se ve un poco feo, pero no lo es tanto. Vamos a ver bien cómo se hace. Tenemos un cuadrado de binomio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que vamos a tener este y este término elevado al cuadrado, ¿cierto? Es como si todo esto fuese un A y todo esto fuese un B. Entonces resolvamos. Vamos a tener 5 más 2 raíz de 6, todo eso está en esa raíz, al cuadrado, más, voy a poner al tiro el término que queda al dejar ese elevado al cuadrado, el término que está a la derecha de la suma, raíz de 5 menos 2 raíz de 6, este también al cuadrado, más 2 por el primer término, que es 5 más 2 raíz de 6, multiplicado por el segundo término, que es 5 menos 2 raíz de 6. Partamos por los que van a quedar más lindos. Como esto está al cuadrado, se borra la raíz
Y nos va a quedar 5 más 2 raíz de 6 más 5 menos 2 raíz de 6. Y lo de acá tal cual, no lo voy a escribir al tiro para que podamos resolverlo. Esto se van a sumar los 5 y aquí tenemos más 2 raíz de 6 y aquí menos 2 raíz de 6, así que estos se van a restar entre ellos y nos va a quedar que el resultado de por lo menos esos factores va a ser 10. ¿Ok? Porque se van a sumar los 5 y las raíces se van a restar entre ellas. Ahora, siguiendo con esto que se ve más feo, vamos a tener 2 y estamos multiplicando raíces, así que lo podemos meter todo dentro de una gran raíz. Y antes de desarrollarlo voy a dejar los factores escritos. 2. Y acá el otro que sería este de acá. 5 menos 2 raíz de 6. Y acá debemos notar que tenemos una suma por su diferencia, porque se repite el 5 y se repite el 2 raíz de 6, pero en un factor está sumando y en el otro está restando. Entonces esto va a ser igual a 2 raíz de 5 al cuadrado, que sería 25, menos 2 raíz de 6 al cuadrado, que esto sería 4, y el raíz de 6 también estaría al cuadrado, así que quedaría 6, y esto nos da 24. Lo voy a anotar igual para que quede más claro. Esto sería 2 raíz de 6 al cuadrado, y esto va a ser 10 más 2 raíz de 25, menos 4 por, aquí también se van a ir las raíces, 6, pero recordar que este 2 va a elevar a este valor y a este de acá. Y esto va a quedar 10 más 2 raíz de 25 menos 24. Y esto nos va a quedar 10 más 2 raíz de 1, que es igual a 10 más 2 igual 12. Así que la correcta es la E.